Mis amados, debemos entender que el hombre, por la dureza de su corazón, quebranta los mandamientos del Señor, quebranta la palabra de Dios. Pero de ninguna manera el hombre puede estorbar, escucha esto, puede estorbar o impedir el propósito de Dios. Son dos cosas diferentes. Claro, Pedro, por ejemplo, negó al Señor, ¿se acuerdan? Cuando Pedro niega al Señor por temor, por miedo a ser señalado o a ser encarcelado o crucificado también. Sin embargo, allí vemos que a pesar del pecado de Pedro, por la dureza de su corazón, por su ignorancia y por su incredulidad, aún así, a pesar de que negó al Señor, Dios no cambió el propósito que tenía con Pedro. No lo cambió. Porque le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre él, sino sobre el entendimiento que tenía Pedro de que Cristo era el Salvador. Dios tenía un plan específico, un propósito específico con Pedro, y lo cumplió, porque le dice a él: te daré las llaves del reino de los cielos. A través del ministerio de Pedro, la iglesia primitiva comenzó a abrirse paso, comenzó a llegar a muchos lugares, y millones, miles de personas conocieron el evangelio a través del ministerio de Pedro y de estos primeros apóstoles. Supongamos, hermanos, que Dios dijera: mi propósito, escucha esto, mi propósito soberano, mi propósito soberano es que este árbol nunca sea cortado. Escúchalo. Mi propósito soberano es que este árbol nunca sea cortado. La pregunta es: ¿permitiría Dios que alguien cortara ese árbol? Nunca, jamás, nadie podría cortar ese árbol, porque ese fue el decreto soberano de Dios, y nadie puede deshacer lo que Dios ha ordenado que se haga. Ahora, no existe en la tierra fuerza suficiente, ni de hombre, ni siquiera de Satanás, para cortar ese árbol. No existe. Dios lo impediría al que tratara de hacerlo. Ahora, si Dios dijera algo diferente, dijera: ¿ven ustedes ese árbol? Yo mando que nadie lo corte. ¿Permitiría Dios que alguien corte ese árbol? Claro que sí, porque fue una ordenanza, fue un mandamiento, y los mandamientos son transgredidos o son obedecidos. Allí deja Dios al hombre su decisión de obedecer o transgredir la orden de Dios. Una cosa es el decreto soberano de Dios y otra cosa es sus mandamientos. En tercer lugar, Dios es dueño absoluto de todo, como característica de la soberanía de Dios. Dios es dueño absoluto de todo. Dios es el dueño de la tierra. Hermanos, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Dios o el diablo? Porque algunos dicen que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿no?
De hecho lo dice la Biblia, pero se pegan de allí para decir que es el diablo el que domina este mundo. Claro, Satanás tiene cierta influencia sobre el mundo y los induce, los inclina hacia el pecado. Seduce los sentidos de los hombres para llevarlos hacia el pecado, para que no amen a Dios y no crean en Dios. Pero el dueño real de la tierra y del mundo es Dios. Él es el soberano sobre todo lo creado. Dios, en su voluntad permisiva, ha dejado al maligno ejercer su influencia temporalmente. Es por un tiempo, porque la palabra de Dios revela cuál será su fin. Y Apocalipsis nos muestra claramente cuál será el fin de Satanás. Un día será echado al fuego, al lago de fuego eterno. Será destruido. ¿Y quién vencerá? El Señor Jesucristo. Ese es el privilegio de ser cristiano y conocer la Biblia, de conocer y saber cuál es el final de la historia. Así hayan guerras, conflictos bélicos en el mundo, así venga tribulación, gran tribulación, así venga lo que venga, sabemos que al final nosotros venceremos con Cristo en la eternidad. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. El Señor dice que es el dueño de esta tierra, porque mía es la tierra, dice el Señor en su palabra en Éxodo 19. Y el Salmo 89:11 dice: tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Amén, gloria a Dios. En cuarto lugar, Dios es soberano, hermanos, sobre los gobiernos y sobre los reyes de este mundo. Precisamente tocante a este tema de la guerra, que a veces nos mueve el piso y nos preocupa, pero tenemos que recordar que Él es soberano sobre todas las naciones, soberano sobre las decisiones que toman los presidentes. Dice la escritura en Daniel capítulo 4 versículo 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, escucha esto, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Si Putin está entronizado en Rusia como presidente, es porque es el propósito de Dios. Y si él actúa de manera positiva o negativa frente a otras naciones, frente a Ucrania, eso está dentro del propósito de Dios y tendrá que dar también cuentas él un día delante de Dios, sea lo bueno o sea lo malo que haya hecho. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso no tenemos nada de qué preocuparnos de lo que vaya a hacer Putin, o lo que vaya a hacer Biden, o lo que vaya a hacer cualquier otro presidente, o el presidente que vaya a quedar aquí en Colombia en las próximas elecciones, porque sabemos que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano. Y finalmente, Dios es soberano sobre la naturaleza. Mateo 10:29 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Imaginen ustedes, ni siquiera los animalitos, los pajaritos, se mueven bajo la orden de Dios. Todo está bajo el gobierno de Dios. Dios abrió el mar rojo por mano de Moisés, cerró los cielos para que no hubiera lluvia cuando Elías oró.
Dios gobierna la naturaleza. Por eso cuando suceden terremotos y tragedias naturales, sabemos que aún Dios está en control de eso que sucede con la naturaleza. Y por último, Dios es soberano sobre la voluntad humana. ¿Es la voluntad humana infranqueable para Dios? Claro que no. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hermanos, si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río o abrir las aguas en los mares, ¿cómo no va a ser fácil para Dios cambiar el corazón de un hombre? El corazón de cualquier persona. Dios puede inclinar el corazón de cualquier hombre hacia Él o hacia lo que Él quiera inclinarlo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice Proverbios. Al final, lo que se hace es la voluntad de Dios. La voluntad del hombre no es soberana. ¿Por qué? Porque está bajo los límites de Dios. Está bajo aquellos límites que Dios establezca. Claro, tenemos un campo de acción, un libre albedrío, donde podemos tomar ciertas decisiones respecto a ciertas áreas de nuestra vida. Pero hay unos límites que los establece la soberanía de Dios. Hay ciertos puntos de nuestra vida donde hay cosas que no podemos hacer, que están fuera de nuestro control. Y es allí donde Dios ejerce su soberanía sobre nosotros. Amén. Por esto tenemos que afirmar nuestra fe en la soberanía de Dios. Poner nuestra confianza absoluta en Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que no cambia, y que su soberanía absoluta está gobernando el mundo, está gobernando las naciones, está gobernando a los gobernantes. Podemos confiar plenamente en Él, podemos descansar plenamente en Él y esperar muy pronto su segunda venida. Cristo viene pronto. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Él viene pronto. Aleluya, gloria a Dios.